Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión voy a hablar de un escritor mexicano, que es la primera vez que hablo de un escritor mexicano en este canal, lo cual se me hace algo raro puesto que soy mexicano. Y bueno, como son fechas de septiembre y bueno, todo el mundo se pinta su bigotito, yo pues en vez de pintarme mi bigotito y de dejármelo, bueno, lo que se supone me debe salir como bigote, quiero hablarles de este libro que se me hizo uno muy interesante, que retrata bastante bien lo que puede llegar a ser la vida de un mexicano, la política y la sociedad en la que vive el mexicano. Hablo del libro El hombre de la situación, escrito por Manuel Paino. Este libro de aquí. Como dije igual hace un par de videos, quería traer más clásicos a este canal y pues un clásico mexicano que retrate a la perfección lo que es la vida diaria de un mexicano sin que éste se vea involucrado. Se me hizo algo interesante para empezar con este tipo de libros. Ok, rápidamente, ¿de qué trata este libro? Bueno, esta es la historia de Fulgencio García Julio, un hombre que llega de España a la Nueva España. Sí, el libro se desarrolla en la época del virreinato. Y pues ahí llega con la esperanza de hacerse rico, con oro y plata. Pero la cosa no la va a tener tan sencilla, por lo que vamos a conocer todas las aventuras y todas las desventuras que le depara este hombre. En el camino se hace rico y vamos a conocer cómo se empieza a transfigurar a tal punto que termina olvidando completamente todas sus raíces. Ok, se tiene que hacer un paréntesis un tanto extraño antes de empezar con la reseña, más de los paréntesis habituales que llego a hacer. Este libro no se centra solamente en un solo Fulgencio, nos centramos en tres Fulgencios que viven desde las épocas antes de la independencia y post independencia. Entonces es un libro bastante completo y quiero arrancar por las cosas que me gustaron por ahí, por el panorama histórico. Y es que, o sea, no es mentira que en México la historia que nos venden, la historia que nos venden en los libros de SEP de la primaria no tienden a ser casi siempre los correctos, no tienden a ser la información verídica, no tienden a contarte las cosas como fueron, sino que más que nada es una historia diferente, transgiversada. Y si algo he dicho ya muchísimas veces, es que si tú quieres conocer la historia de un país, la historia de algún lugar, métete a los libros históricos que no sean de gobierno o no sean la propia historia. Porque aquí generalmente terminas dándote un panorama completamente diferente. Y el panorama que se nos pinta aquí es uno que muy pocos podríamos llegarnos a imaginar que realmente pudo pasar en este país. Y es que algo que se tiene que remarcar es que aquí en esta edición que tengo se nos hace una introducción sobre la obra y la vida de Manuel Paino y nos cuentan todas las cosas que ahí tuvo, o bueno, todas las cosas que hizo antes, después y mientras se publicaba este libro y cómo llegaron a tener una repercusión real en la historia de México. Por otra parte, hablar de los personajes es algo muy interesante y muy, no sé, es interesante esta parte de los personajes, porque todos los Fulgencios que conocemos, Fulgencio, ay, ¿qué se les ocurrió para ponerle sus nombres a sus pobres hijos? Bueno, el caso es que todos los Fulgencios que conocemos tienden a tener las mismas características, tienden a ser unos inútiles, unos arrogantes que solamente supieron aprovechar varias situaciones haciendo un poco de trampa en muchos aspectos. Todos pueden llegar a ser unos personajes egoístas, irritantes, traicioneros y, como yo dije, oportunistas. Prácticamente como unos mis reyes, pero de épocas muy, muy pasadas y sin tanto lujo moderno, por así decirlo. Con esto llega el siguiente punto que yo quiero remarcar. Son las situaciones que se llegan a presentar. Y es que son situaciones a veces tan hilarantes y tan estúpidas o tan sencillas que llegan a resultar complejas y completas para el personaje y su historia. Por ejemplo, un testamento, un viaje a Londres, a tal punto que uno de esos imbéciles se cambia el nombre de Fulgencio a Fred. Ay, no, qué pena que así sea la sociedad mexicana a veces. También las situaciones políticas que se llegan a presentar no sé, es que es tan habitual en México que estas cosas pasen que cuando uno lo ve reflejado
en un libro, más allá de las noticias, de los memes o de las perspectivas sociales, llega a dar risa. Porque te das cuenta que un imbécil, un inútil como Fulgencio puede llegar a ser casi un presidente. Es alarmante, pero a la vez es tan hilarante, tan irónico que es imposible no soltar la risa, tanto por las situaciones que se presentan, los chistes, las aventuras y desventuras de Fulgencio y las cosas que pasan en la vida real. Es muy, muy divertido el libro. Por otra parte, algo que tengo que admirar de estos idiotas es su inteligencia pícara, porque el nombre del libro, El hombre de la situación, no es en vano, porque cada uno de estos personajes hace algo ingenioso, pero muy poco moral, que se hace que conectes de una forma muy extraña con él. Hace que te encariñes con él en el buen sentido y a veces en el mal sentido. Son personajes que tú amas odiar, porque, no sé, están muy bien construidos, son personajes muy completos y muy complejos. Si bien esta clase de historias no son nada nuevas, entre comillas, porque ya tenemos muchísimas historias allá afuera de una persona con una moral bastante cuestionable que a través de trampas termina llegando a un punto muy alto. Aquí puede haber diversas variaciones respecto al punto en esa historia. Por ejemplo, en ciertas historias, este hombre puede perder todo lo que tiene, o en otras puede llegar a tener más de lo que tiene. Para que se den una idea de más o menos cómo es el libro, me recuerda mucho a esta película de Luis Estrada, que en este momento no me acuerdo de su nombre, pero se me hace algo similar. Pero la verdad es que no tengo nada malo que decir del libro. Es ingenioso, son capítulos cortos, tiene una prosa muy sencilla de entender, son cosas que tú como mexicano conoces. Y como tú las conoces, se te hace muchísimo más fácil digerirlas y te sientes tan identificado con esto que vas a decir en casi todos los capítulos esto. Pero bueno, la verdad, no, algo que igual tengo que agradecer muchísimo a esta edición es que nos explican todo el contexto histórico, todo el panorama, todos los cambios sociales, todos los cambios culturales, políticos, etcétera, incluso con muchísimos pies de página que ayudan bastante a entender ciertos tecnicismos, ciertas palabras que la verdad son muy pocas las que no pudieras llegar a entender al ser mexicano. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció El hombre de la situación, o como a mí me gusta llamarlo, el triste y decepcionante reflejo de la política y de la sociedad mexicana. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.